Hola, por favor cierren la cámara de ustedes y el audio y vamos a chatear como hacemos siempre por debajo. Y pongan la opción siempre a todos. Por favor sin el video y sin el audio. Bueno, acá estamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Escríbanme por el chat si escuchan, por favor. Ah, ok. Bueno. Ok, me habían dejado muda y no sabía qué pasaba. Bueno, esperamos un minuto y ya empezamos con los que estamos. Bueno, a ver. Empezamos como siempre hago con las dudas que tengan en un primer momento y después vemos lo que hacemos. Me plantean dudas, por favor, en primer lugar. Cuando bajo las incluidas me cuesta analizarlos en cabeza. A ver, dame un caso concreto, por ejemplo. A ver. Ajá, todo. Bueno, dame un ejemplo igualmente. Dame un ejemplo donde te cueste, ¿por qué te cuesta analizarlo? Me imagino yo por dónde viene la cosa. En primer lugar, porque te debes confundir el qué objeto directo con el qué sujeto, por ejemplo. A ver, dame un ejemplo concreto. Bueno, eso es en el caso de las pías, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos que ver el antecedente, y de acuerdo con el antecedente, vamos a ver si es sujeto o si es objeto directo. ¿No? Si yo digo, el premio que ganaron ellos, ¿qué va a ser el objeto directo? Si yo digo, el premio que fue recibido por García Márquez, ahí va a ser el sujeto. Yo digo, el premio fue recibido y en el otro caso es recibieron el premio, por ejemplo, ¿no? Sí, decime algún caso de sustantivas que tengas inconveniente o que tengas dudas. A ver, por ejemplo, Florencia, ¿cuál puede ser algún encabezador? O vayan diciéndome las dudas por acá. Bueno, lo que pasa es que hay una diferenciación entre frase verbal, que son las frases verbales que ustedes tienen en el cuadernillo de sintaxis 1, y las locuciones verbales. Las locuciones verbales son estructuras con un verbo, por ejemplo, con un sustantivo, que conforman una unidad semántica, que no tiene ningún sentido. Dar fin, ahí se podría considerar una locución verbal. ¿No es? En ese caso podría ser una locución verbal o dar fin objeto directo, pero en otros casos es donde es más. Por favor, sin video, Cecilia, y sin audio y chatear por acá. En otro caso, si yo digo, por ejemplo, dar la mano, si yo digo dar la mano no tiene ningún sentido de objeto directo. Yo digo, me dio una mano en el, no sé, me dio una mano en el trabajo, ¿no es cierto? Una mano ahí va a ser, no va a ser objeto directo, no tiene ningún sentido.
dar una mano es una locución verbal y funciona como frase verbal. Sí, ¿qué más? ¿Cómo identifico que no es? ¿Cómo identifico que no es? Ah, que no es frase verbal. Por ejemplo, en dejar caer. Bueno, exactamente, porque puedo decir dejar que caiga, por ejemplo. Exactamente. Digamos, si yo puedo desglosar la frase verbal, significa que no es frase verbal, justamente que es un verbo con su modificador. La puedo separar. La locución verbal, la frase verbal, es inseparable. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo hoy estoy esperando, estoy más tranquila, estoy esperando que me pregunten ustedes. Ensayo de parcial veo más cosas, veo fantasmas. Ah, bueno. Y escuchás voces también. ¿Qué es lo que no entendés de construcción absoluta? Digamos, construcción absoluta está siempre relacionado con las construcciones verboidales, donde yo tengo un sujeto expresado, ya sea distinto del de la oración o no. En algunos casos no, pues si yo digo, por ejemplo, al salir María de su casa, se encontró con su hermana. Ahí va a ser el mismo sujeto de la oración. Cuando llega el atardecer o el día está nublado, la luz atraviesa, ninguna es construcción absoluta, no. No, porque no hay verboide, ¿entendés? El atardecer ahí no es, ni siquiera es un verboide ya sustantivado, ¿no? No, yo digo, cuando llega el atardecer y el día está nublado, ahí es una proposición incluida temporal, no hay infinitivo, no es al salir el sol por la tarde, por ejemplo, ahí sí habría una construcción absoluta. Exacto. Si el verbo está conjugado ahí, digamos, si está el verbo conjugado, nunca va a haber una construcción absoluta. ¿Qué más? Miren que pueden presentar muchas dudas. Estoy acá para eso. Y ponemos construcción absoluta definitiva para decir con tal respeto que temí su respuesta. Bueno, con tal respeto que temí su respuesta, me imagino. A ver, contesto primero la primera. Construcción absoluta, sí, pongan sea directamente, no hace falta poner de participio, de gerundios, ¿no? Pongan piat, ¿no? Sea entre paréntesis, nada más. Con tal respeto que temí su respuesta, ahí yo tengo, bueno, por ejemplo, si fueron, no sé, escuché con tal, no sé, esperé con tal respeto que temí su respuesta o lo que fuere, con tal respeto que temí su respuesta va a ser un complemento circunstancial de modo. Con va a ser nexo subordinante, el resto término, ahí con, yo digo tal, a ver, ay, perdón. Perdón, a ver, no, dije bien, me distraje un segundo, acá hace un calor que me estoy muriendo. Con respeto que temí su respuesta, con tal desprecio, bueno, no importa, es lo mismo, quedaba medio raro, ¿no? Con el subordinante, tal respeto que temí su respuesta, ahí va a ser el término. Me quedé pensando porque es rara esa construcción. Respeto va a ser el núcleo, tal va a ser el modificador directo, y tenemos una incluida adverbial consecutiva, que es que temí su respuesta. Sí, pero extraño eso, con tal respeto, no, es decir, a ver, hablé con tal entusiasmo que todos me escucharon, no, está perfecto, pero era medio extraño que dentro del término, porque generalmente está con un circunstancial de cantidad, por eso me quedé pensando en la estructura. Bueno, ¿qué más? ¿No estás acá en el cuadernillo?
No, el tal no es un encabezador. ¿Qué? Es el encabezador de la incluida adverbial consecutiva que está en relación con tal o con tanto, ¿no? Porque en realidad, claro, por eso, es lo mismo, con tanto respeto, sí. Tiene más siempre valor de cantidad, por eso me quedé pensando. No, en realidad la incluida empieza en qué. Está en correlación con tal, modifica tal, pero no es que la incluida empiece en tal. La incluida empieza en qué. Que temí su respuesta es una incluida adverbial consecutiva justamente porque está el tal. No es incluida adjetiva, es una incluida adverbial consecutiva. Tal que, tanto que. No es incluida adjetiva. Porque ahí yo no tengo un antecedente, digamos, con tal respeto. No es el respeto, por ejemplo, si fuera una incluida adjetiva sería el respeto que me inspira a mis padres. Ahí tengo un antecedente, pero acá no. No es modificador directo de desprecio. Es modificador en forma de incluida adverbial consecutiva de tal. O sea, hay una relación intrínseca entre tal que, tanto que. Bueno, acá dice, no sé cómo encontrar el sujeto, no es fácil desentrar en la historia. Porque ustedes piensan cuando tienen incluida sustantiva siempre es, esto no es fácil. Esto no es fácil. Desentrañar de la historia de la juventud sus pasiones cardinales. Esto no es fácil. ¿Por qué te cuesta? Eso es una incluida sustantiva de infinitivo, ¿no es cierto? ¿Por qué te cuesta? Si no, ¿cuál sería el sujeto? En el ejercicio como sujeto está bueno, sí está perfecto, puede haber un sujeto tácito 1 o de silencial 1. En realidad es tácito. Se puede decir desentrañar 1, ¿no? ¿Cómo? Porque está el tal, digamos, al estar el tal, inmediatamente es consecutiva, ¿está? Por eso te digo que si yo dijera el desprecio que me inspiraba esa persona, ahí sí es una incluida adjetiva. Pero al estar el tal o el tanto, obligatoriamente tenés una consecutiva, hay una correlación directa entre la incluida y tal y tanto. ¿Qué más? No entendés lo de los modificadores oracionales. Bueno, ¿qué es lo que no entendés, digamos? ¿Cómo reconozco un modificador oracional, por ejemplo? ¿El modificador en qué sentido? ¿En las incluidas o el concepto más básico del modificador oracional? ¿El concepto esencial del modificador oracional, no entendés? Modificador es, entiendo, que modifica toda la oración. Es decir, modifica a toda la oración, no modifica un verbo. Si yo digo, por ejemplo, ¿no? En el caso de las incluidas, como dije anteriormente, esto es un fracaso, por ejemplo, no es esto es como dije anteriormente, no modifica al verbo. Una forma que yo tengo para pensar que hay un modificador oracional, es decir, como dije anteriormente, ocurre esto es un fracaso, es decir, como que puedo englobar el resto de la oración con esto para darme cuenta de que es un modificador oracional. No tiene una relación de modificación directa con el verbo, sino que modifica a toda la oración. No significa que todo lo que esté delante, separado por una coma, sea un modificador oracional, porque eso también es típico que ustedes después se copan con los modificadores oracionales y piensan que cualquier cosa que está adelantada y con coma va a ser modificador oracional. Si yo digo, por ejemplo, en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca, en ese lugar de Humahuaca va a ser un complemento circunstancial del lugar porque modifica fue, no modifica a toda la oración. Tienen que ver si modifica toda la oración o modifica el verbo. Y yo les digo, si es modificador oracional, se puede decir, ocurre esto. Esto ocurre. Por ejemplo, lamentablemente el partido terminó. Lamentablemente ocurrió esto, que el partido haya terminado. ¿Qué más?
Según las estadísticas se incrementó el crimen. Según las estadísticas ocurrió esto, que se incrementó el crimen. No modifica, se incrementó según las estadísticas. No modifica el verbo, sino que modifica a toda la oración. ¿Cómo se analiza? Según las estadísticas se pone modificador oracional, el resto va a ser el resto de la oración, el crimen va a ser sujeto, crimen núcleo del modificador directo, se incrementó, va a ser el predicado verbal simple, C, signo de causa y reflejo, incrementó el núcleo verbal, y según las estadísticas se pone por arriba modificador del núcleo oracional y es una construcción exocéntrica. Según el subordinante, el resto término, estadísticas, núcleo y las modificador directo. La PIS de sujeto se marca como núcleo toda ella o solo marco sujeto. Se marca PIS y arriba le pones sujeto. O le pones entre paréntesis sujeto, pero ya poniendo sujeto por arriba y PIS, digamos, poniendo PIS por abajo se entiende que la función es del sujeto, ¿no? ¿Qué más? Después hay otras que se estudian con las PIN, hay otras que se estudian con las PIN. Claro, puede haber una PIN que sea modificador oracional. ¿Tá? Si yo digo, por ejemplo, como dije anteriormente, es una PIN modificador oracional. Como dije anteriormente, el examen será tomado el viernes. ¿Tá? Y como dije anteriormente, es una PIN modificadora oracional. ¿Qué más? Es lo mismo, modificador núcleo oracional o MO modificador oracional, es exactamente lo mismo. Bueno, seguimos con las dudas. No siempre son hay adverbios terminados en mente que son circunstanciales de modo o circunstanciales de algún tipo. Generalmente cuando es modificador oracional está separado por una coma, tenés un signo gráfico que lo distingue, ¿no? Pero siempre tenés que ver el sentido de la oración. Si modifica el verbo o no modifica el verbo. ¿Qué más? Entre comas, bueno, entre comas está en el medio de la oración. Si está delante va a estar separado por una coma, si está detrás también va a estar separado por una coma. ¿Qué más? ¿Por qué si está en sintaxis 1 referido a una autora? No, así digamos, no estaba explicado así, digamos, que sí puede ser un modificador oracional, sí, pero no siempre que haya un adverbio terminado en mente va a ser un modificador oracional. Puede ser un circunstancial de modo. Si yo digo caminaba lentamente y no es un modificador oracional, es un circunstancial de modo. Si yo digo separaba gradualmente las hojas, también ahí va a ser un circunstancial de modo. O está temporalmente está suspendido, temporalmente va a ser un circunstancial de tiempo de modo. ¿Qué más? Bueno, esto
Lo que pasa es que yo ese texto que di de la cebolla era un texto para analizar en clase, que lo puse de buena onda, en sintaxis a distancia, para que tengan otro texto, pero era más complicado de analizar porque hay cosas que no están muy bien escritas, ¿no? En vez de marrón ahí es un complemento circunstancial porque no te queda otra. Como yo digo, en este caso es un complemento circunstancial de pindonga, digamos, ¿no? Porque y lo pongo como complemento circunstancial porque modifica a un verbo. Pero si vos me decís de qué es ese complemento circunstancial, yo siempre digo complemento circunstancial de pindonga porque no es de nada. Solamente por la estructura es un complemento circunstancial. Muchas veces se puede poner complemento circunstancial y no clasificarlo semánticamente. No va dentro del objeto directo como modificador indirecto. Pero no nos hagamos problema por eso porque, digamos, esa estructura era medio complicada, no es muy analizable. ¿La cebolla era buena? Sí, estaba lista. Bueno, ¿qué otra duda tienen, chicas? Chicas y chicos, no sé si está todavía Nico por ahí. El objeto directo. ¿Qué? ¿El objeto directo qué, Silvina? Que fuera cada objeto directo está... si fuera cada objeto directo estaba buenísimo. Bueno, ¿qué otra duda tienen? A ver. Llegó a la cima desde la que descubrió la ciudad. Incluida no va con tilde, ¿eh? Bueno, desde la que llegó a la cima desde la que descubrió la ciudad, ahí, desde la que descubrió la ciudad, va a ser una incluida adjetiva, modificador directo de cima, ¿no? Desde la que, bueno, desde la que vos pensás que desde la que es lo más que decir desde la cima. Va a ser un complemento circunstancial del lugar, desde nexo subordinante el resto término, que va a ser núcleo y la va a ser modificador directo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién nada más? Estoy on sale. Prefiero escucharlos ustedes que andar hablando como loca hoy que no tengo ni fuerza más o menos. ¿Qué otra duda tienen? En la cual, por la cual... Claro, son nexos subordinantes, digamos. Acá el tema es así. Cuando yo tengo una incluida adjetiva, la preposición va dentro de la adjetiva porque va a conformar, cuando yo la bajo, como en este caso desde la que, un complemento circunstancial. Ahora, por ejemplo, en la sustantiva, en muchos casos, la preposición va afuera justamente porque la incluida es término de complemento, no está incluida dentro de la incluida, valga la redundancia. Y si yo digo, estaba segura de cuándo iba a venir, obviamente ahí de cuándo iba a venir es un modificador indirecto de nexo subordinante, el resto término, y el término va a estar conformado por la proposición incluida sustantiva. Que, digamos, si yo tengo una incluida adjetiva, como, no importa, puedo repetir. Si yo tengo una incluida adjetiva, la preposición va dentro, es decir, yo digo la cima desde la que veíamos todo el paisaje, por ejemplo, la incluida adjetiva empieza en desde. En cambio, si yo tengo una incluida sustantiva, va a ser, la preposición va a quedar fuera. Si yo digo estoy segura, voy a escribir acá, estoy segura de cuándo va
a venir, entonces ahí lo que yo estoy diciendo es que segura de cuando va a venir va a ser un predicativo susceptivo obligatorio, seguro va a ser el núcleo, de cuándo va a venir va a ser un modificador indirecto, de va a ser nexo subordinante y cuándo va a venir va a ser el término, es decir, la proposición incluida sustantiva término. No va a estar esta preposición dentro de la incluida como está en el caso de una incluida adjetiva donde siempre la preposición va a estar dentro. Esa es la diferencia. Así que, ¿está claro ahí, Cecilia? Ah, ok. Bueno, ¿qué más? ¿Lo de qué? ¿Cómo lo de qué? A ver. ¿Qué cuando funciona como conjunción, como incluyente, decís vos? Ah. Bueno, si yo digo en el caso de las incluidas las incluidas adjetivas, el que siempre va a cumplir función. En las incluidas sustantivas no va a cumplir función cuando no está acentuado. Si está acentuado, sí va a cumplir función. Vos fíjate si yo digo, siguiendo el ejemplo de estoy segura de que va a venir, entonces ahí, de que va a venir, cuando yo bajo que va a venir, el que no cumple ninguna función, ni se baja. En cambio, cuando yo digo, estoy segura de que comiste, entonces ahí, de qué comiste, ahí va a cumplir función. Cuando yo la bajo, el qué va a ser objeto directo. Es decir, como regla general, siempre el qué acentuado va a tener función. No, de que va a venir, no es complemento régimen. Todo está modificando, asegura, todo eso es un predicativo subjetivo obligatorio, núcleo, y eso va a ser un modificador indirecto. No va a ser un complemento régimen porque no está modificando el verbo, sino que está modificando a un adjetivo. ¿Qué más? Siempre vamos a ver, ¿por qué no es modificador directo de verbo? Siempre responden a la pregunta por qué. Y sí, por ejemplo, Nico, algún ejemplo de oración con causal que no te cueste reconocer. Y yo digo, lo comiste. Lo comiste. Si lo pronominalizo y me da que es objeto directo. Comiste, estoy segura de que comiste. Comiste milanesa con papa frita. Si quieren pongan un ejemplo para darse cuenta de que es el que cumple función de objeto directo. ¿Qué más? A ver, Nico, un ejemplo de proposición incluida al real causal que te cuesta reconocer. Seguramente con el gerundio por ahí te cuesta reconocer. Lo que pasa es que el gerundio más de una vez tiene más de un valor semántico posible. Entonces puede ser un valor condicional, un valor modal, en algunos casos un valor causal o modal. Por eso por ahí no está tan claro. Pero sí siempre le puedo poner por qué causa, debido a qué. A ver, estando de la tienda en la caja ya ponían Arnaiz y su familia echados a dormir. Claro, que es debido a que estaban al cuidado de la tienda y de la caja,
Por ese motivo, porque él estaba al cuidado de la tienda y de la caja, podían Arnaiz y su familia echarse a dormir. Sí puedo decir siempre por qué causa, debido a qué. ¿Qué más? Sí, es construcción absoluta, es una construcción de gerundio, construcción absoluta. Sí, sí, es una incluida, adverbial, causal, de gerundio, construcción absoluta. Siempre que sea construcción absoluta va a estar el sujeto expresado, en este caso es él. No, porque la relación semántica que tiene es la causa, digamos. No es cuando estaban al cuidado de la caja podían dormir, es decir, porque estaban al cuidado de la caja, por eso no tenían que cuidar y por eso podían dormir. Tiene que ver con lo semántico. ¿Qué más? Exacto, es por la relación semántica que tiene el contexto semántico en este caso. ¿Alguna otra duda? ¿Más dudas? Aprovechen. Si no, doy algunos ejemplos yo. Por ejemplo, Nico, es que las adjetivas solamente tienen, por la coma, eso es la diferenciación, ¿no? Si yo digo, el hombre que vino de la muerte, ahí va a ser especificativa. Ese hombre que vino de la muerte, ahí va a ser explicativa. Al hablar de la miel, ahí cuando yo digo al más infinitivo siempre va a ser, por regla general, un circunstancial de tiempo. Anexo subordinante, el resto término, y ahí tengo hablar de la miel que va a ser una incluida sustantiva. No, es lo mismo que decir, no es Nico, porque hablar es un verbo que indica temporalidad. Es decir, toda esa construcción toda esa construcción indica un circunstancial de tiempo, indica temporalidad. Al hablar, al comer, al jugar, no importa que sea hablar o que sea otro verbo. Y Cecilia, sí, por la coma está la diferenciación entre explicativa y especificativa. Cuando yo analizo al hablar de la miel, ahí tenemos complemento circunstancial de tiempo, anexo subordinante, el resto término, el modificador directo, y hablar de la miel es la incluida sustantiva, ¿no? Cuando yo la bajo, hablar va a ser el núcleo verboidal, de la miel complemento circunstancial de tiempo, sujeto tácito 1, ¿no? ¿Qué más? No, no hay una aposición porque hay dos construcciones, dice Pinto, hace 30 años. No puedo tener una incluida temporal a posición de otra incluida temporal. Sí puedo pensar, si no tuviera la coma, hace 30 años cuando tenía la edad de Julio toda una incluida temporal, y cuando tenía la edad de Julio, una incluida adjetiva de años, ¿no? Pero como está la coma ahí complicando, lo más obvio de pensar que hace 30 años es la primera incluida temporal, y cuando tenía la edad de Julio, la segunda temporal. No hay aposición. Para que haya una incluida temporal apositiva, tiene que haber un adverbio delante.
Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, si yo digo allí, coma, donde nos encontramos la semana pasada, eso va a ser una incluida de lugar apositiva de allí. Y si yo digo ahora, coma, cuando nos encontremos va a ser una aposición de ahora, una incluida temporal de ahora, ¿no? ¿Qué más? El ruido es porque están imprimiendo, están fotocopiando acá en el mismo lugar, ya termina. Bueno, ¿qué más? Aprovechen, más dudas. Si yo pongo, por ejemplo, en este caso, ¿no? A ver, una oración. Cuando nos vemos, no es mi problema, por ejemplo. Cuando nos vemos no es mi problema. ¿Qué función, digamos, cuál es la incluida? A ver, espera, vamos a dejar acá. ¿Cómo distinguimos las frases verbales de la construcción con participio, etcétera? Bueno, la única frase verbal que tenés con participio es ser más participio. Las demás van a ser predicativos sujetivos por regla general, y en sintaxis 2 van a ser incluidas adjetivas de todo tipo, ¿no? Bueno, si yo digo, cuando nos vemos no es mi problema, ¿cómo analizan sintácticamente esa oración? Muy bien, ¿qué función cumple? Cuando nos vemos es PIS sujeto, ¿no es cierto? Esto no es mi problema, muy bien. Y si yo dijera, por ejemplo, cuando nos veamos, te pago, por ejemplo. Entonces ahí, ¿qué función va a cumplir cuando nos veamos? Muy bien, un adverbial de tiempo. Muy bien. Si yo digo, por ejemplo, depende de cuándo nos veamos. Entonces, ¿ahí qué función va a cumplir? Una PIS término. Muy bien. Y si yo digo, por ejemplo, me acordaba de cuando nos vimos. ¿Qué función va a cumplir? Si yo digo, me acordaba de cuando nos vimos. La función que va a cumplir la incluida, digo. ¿Qué función va a cumplir? No, no es PIS término, es PIS término. Si tengo la tilde va a ser PIS término. Si no tengo la tilde va a ser una incluida adverbial temporal. Me acordaba de ese momento. Ojo con esos casos, ¿no? Y si yo digo, por ejemplo, cuando nos vemos, ¿cómo la analizo? Si es un adverbial temporal término del complemento. Si yo digo cuando nos vemos, ¿cómo la analizo sintácticamente cuando nos vemos?
Ahí, ¿qué va a ser? ¿Cuándo? Circunstancias de tiempo. Muy bien, no hay incluidas. No hay incluidas, porque después empiezan a haber incluidas por todos lados. Si yo digo, por ejemplo, el momento, a ver, recordaba el momento cuando nos conocimos. Si yo digo, recordaba el momento cuando nos conocimos, ¿cómo voy a analizar sintácticamente esa oración? Bueno, ahí va a estar el momento cuando nos conocimos, es un objeto directo. Cuando nos conocimos va a ser una pía modificador directo. Bueno, yo tengo que, digamos, que terminar bastante justo porque tengo que tomar examen de sintaxis justamente abajo. Bueno, así que les doy unos 2 minutitos, 3 minutitos más para preguntar alguna otra duda. Cuando bajo esa pía, cuando... No, el sujeto va a ser nosotros. ¿Cuándo va a ser circunstancial de tiempo? El cuándo nunca va a ser sujeto, si cuándo solito. ¿Qué más? ¿Alguna duda más? Ajá, algo, bueno, sí, yo le dije algunos tips de, con esto o con todo lo que yo estuve diciendo acá, sí, ahí tienen todos los casos posibles, ¿no es cierto? El top ranking de los errores, bueno, el top ranking de los errores en sintaxis 2 es justamente ver incluidas donde no las hay, ¿no? Pero ya tienen menos top ranking de errores porque ya tienen la base de sintaxis 1. Pero esto que yo acabo de dar es justamente para indicar que en realidad el encabezador no tiene una clasificación, digamos, no es que yo vea el encabezador cuando y voy a decir, esta es una incluida de tal cosa, sino que tengo que ver cómo está funcionando y a qué está modificando. Si el encabezador no distingue incluidas, eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Y ver si tiene un antecedente, si no tiene un antecedente, ese tipo de cosas les sirve para reconocer la incluida y no equivocarse en una incluida sustantiva que se reemplaza por esto para reconocerla. La incluida adjetiva tiene siempre un antecedente y un adverbial siempre va a estar modificando, no siempre, o puede estar modificando un verbo o puede ser un modificador oracional, ¿cierto? En el caso de modificador oracional, también va a ser en el caso de las concesivas, las condicionales y no las consecutivas, que las consecutivas siempre van a tener el tanto que, el tal que. Bueno, aquí ahora subo el parcial a las 9 de la mañana de mañana. ¿Está? Seguramente si quieren en un rato por ahí, digamos, más a la noche, esas no entraron en el parcial, no. Más por ahí a la noche las subo previamente, no sé, porque mañana por ahí a las 9 me tengo que salir rajando y no hago tiempo. Bueno, quédense tranquilos, mando el instructivo, mando el examen, tienen tiempo hasta el domingo a la noche, piensen, consulten, vean también las clases grabadas, consulten el cuaderno y tienen todas las posibilidades para hacer el examen correctamente, pensando y razonando. Bueno, nos vemos mañana mando. Bueno, a cruzar los dedos. Muy bien. Beso, beso. Sofi, terminé. Sofi.
Inés. Vamos.